El hospital de leprosos no cura a los leprosos, confina a los leprosos. No tiene una función médica, tiene una función política y jurídica. O sea, alejar a los leprosos de la comunidad para que la comunidad no se infecte. El poder en Foucault es como la cadena de castigo del perro. O sea, el que ejerce poder la jala, pero el perro la jala de regreso. O sea, es una cadena, es un hilo que se echa entre dos, el ejercicio de poder. Ok, bueno, empecemos entonces de lleno con Foucault, ¿no? Foucault es uno de los pensadores más relevantes de la segunda mitad del siglo XX, sin duda, con una influencia todavía marcadamente sentida hacia el siglo XXI, pero se le suele pintar como alguien que salió de la nada, ¿no? Alguien que simplemente Foucault, ¿no? Y más porque sus textos a veces parecieran también ser objetos casi, todos sus conceptos, ni siquiera sus textos, porque yo cuestionaría qué tan común es que la gente lea realmente los textos de Foucault y no que simplemente cite fragmentos disociados de ellos, ¿no? Casi objeto de devoción, ¿no? O sea, como los conceptos de la crítica cultural parecieran ser los conceptos de Foucault, ¿no? Quiero que intentamos entender a Foucault desde la filosofía, ¿no? Primera cosa que hay que entender, ¿no? ¿Quiénes son las principales influencias de Foucault? ¿No? En filosofía podemos ubicar a 3 autores. Principalmente, y quizás el más importante, incluso sobre todo por su relación personal, va a ser Hippolyte, ¿no? Hippolyte va a ser básicamente el defensor de Foucault en la Academia Francesa siempre, ¿no? O sea, la carrera de Foucault sería impensable sin la influencia de Hippolyte. Pero no solo es una influencia personal, sino, pues sabemos que Hippolyte es uno de los grandes especialistas en Hegel, ¿no? Y que la lectura que hace Hippolyte Hegel, pues va a marcar la Academia Francesa, ¿no? Sería impensable la obra de Sartre, de Simone de Beauvoir, sin la influencia de la lectura de Hippolyte, ¿no? Y otros 2 pensadores que van a estar con él siempre muy de cerca y explícitamente Nietzsche, e implícitamente veremos, sobre todo desde una aproximación crítica, Heidegger, ¿no? ¿Cómo entender a Foucault desde la filosofía? Yo creo que lo primero que hay que entender a Foucault en la filosofía es entender este punto de partida de Foucault, ¿no? Si paramos a Foucault dialogando con Nietzsche, con Heidegger y con Hippolyte, y a través de Hippolyte indirectamente con Hegel, hay algo que esos 3 pensadores tienen en común: la historia. Los 3 son filósofos que van a intentar historizar los problemas de la filosofía, ¿no? Veremos, el tema de la historia va a ser un hito tanto en Nietzsche. Puedes pensar, el ejemplo que siempre va a dar Foucault va a ser Genealogía de la Moral. Podemos pensar en Fenomenología del Espíritu, Lecciones de Filosofía de la Historia, todas estas obras con una gran carga histórica en Hegel, ¿no? O sea, la filosofía en Hegel es historia, ¿no? El búho de Atenea parte del vuelo al caer la tarde. O sea, la filosofía siempre es historia. La filosofía siempre habla sobre a dónde ha llegado el espíritu. Nunca puede proyectarse hacia adelante, siempre se proyecta hacia atrás, ¿no? Entonces la filosofía de Hegel es historia, ¿no? ¿Y qué decir de Heidegger, ¿no? Heidegger y su insistencia con la confrontación histórica, ¿no? Este va a ser el móvil de Foucault, perdón, el móvil de Foucault. Pero la gran diferencia va a ser esta: Foucault va a sentir, ¿no? Va a haber una percepción, me parece, en Foucault, de que estos filósofos todo el tiempo aluden a la historia, todo el tiempo hablan de la historia, pero nunca hacen historia, nunca se confrontan con la historia, ¿no? Siempre van a hablar de la historia en sentido abstracto y nunca van a hacer la confrontación histórica propiamente dicha, ¿no? Es más las veces que Heidegger dice la confrontación histórica que las veces que confronta la historia, ¿no? Y que es una confrontación seria y documentada y demás, ¿no? Entonces, Foucault va a tomar esta idea y correr, ¿no? O sea, va a tomar en serio esta idea de que la filosofía
es historia, ¿no? De que filosofía y historia están entrelazados, en este caso, filosofía y confrontación histórica, ¿no? Vemos en sus inspiraciones filósofos que se acercan a la historia, que intentan historizar el pensamiento filosófico, pero que no van a detenerse a estudios históricos serios, ¿no? Y Foucault, en cambio, va a intentar hacer eso, ¿no? Esto va a volver el trabajo de Foucault complejo de entender, sobre todo los trabajos con una connotación histórica, genealógica, arqueológica, como se quiera llamar, porque van a ser trabajos que, para un historiador, van a ser generalizaciones sin sentido, ¿no? Van a suponer asunciones y generalizaciones. Para un filósofo, van a ser compilaciones de datos irrelevantes, ¿no? Y entonces la obra de Foucault queda crucificada en un punto en que el filósofo no lo lee porque es demasiado historia y el historiador no lo lee porque tiene demasiada filosofía, ¿no? Entonces, se requiere, ¿no? Me parece, un ojo especial para leer a Foucault, ¿no? Esto es, esta es una frase de Riquet, si no me equivoco, ¿no? Decía, el problema con Heidegger no es que su camino sea malo, sino que toma el camino corto. Lo que la filosofía pretende después va a ser tomar el camino largo, que es la confrontación histórica, ¿no? Veremos en el caso de Vigilar y Castigar, Heidegger habla sobre la dinámica del poder en la modernidad y lo descuenta en 3 páginas, ¿no? En unas oraciones. El poder es esto, ¿no? Foucault va a decir, no, pero ¿cómo funciona el poder, ¿no? Y entonces vamos a tener que hacer un largo recorrido para entender no solo cómo funciona el poder, sino historizar el poder, ¿no? Entender que el poder no es un dado, sino es un montón, es una red de relaciones, ¿no? Y entonces requiere todo este camino, ¿no? Entonces, cuando lean a Foucault, sobre todo cuando lean este tipo de textos de Foucault, ¿no? Historia de la locura, historia de la sexualidad, Vigilar y Castigar, este tipo de materiales, ¿no? Hay que pensar que siempre va a estar había este juego de alternancia, ¿no? O sea, vamos a chutarnos 5 páginas en que os va a contar que en 1624 hubo un decreto que no sé, y tú vas a decir, bueno, ¿y esto qué? ¿No? O sea, ¿cómo es esto un texto de filosofía? Y entonces te va a aventar, ¿y eso quiere decir que el poder es? Va, ¿no? Entonces, esa parte que al historiador le va a chocar, es al filósofo a quien le interesa, ¿no? O sea, no son recorridos, no son simplemente acumulaciones de datos en vano, ¿no? Está intentando sondear algo Foucault, ¿no? En estas confrontaciones históricas, ¿no? En otros términos, Foucault va a intentar lo que sus antecesores, Hegel, Heidegger y Nietzsche, prometieron, la confrontación histórica, una filosofía que es historia, ¿no? Claro, la vida personal de Foucault ha sido objeto de especulación hasta el cansancio, ¿no? No pretendo entrar al morbo, solamente algunos datos relevantes para entender su pensamiento, ¿no? Primero, Foucault desde joven va, aparte de tener una salud delicada, va a demostrar siempre una gran talento para la academia, particularmente para la filosofía, pero a la vez una cierta desdén a la ortodoxia de la academia filosófica, ¿no? Cosa que le va a dificultar en un momento obtener seguir, digamos, la ruta tradicional de la filosofía en su época, o sea, la ruta de la universidad, doctorarse, habilitarse y volverse profesor, ¿no? En su primer recorrido por su carrera, no va la primera vez que cursa la carrera, no va a lograr Foucault doctorarse, va a suspender la carrera por un tiempo y va en cambio a girar hacia la psicología. Esto es crucial, porque vemos que curiosamente 2 de los grandes filósofos franceses de la época van a ser filósofos y psicólogos, Foucault y Sartre, ¿no? Los 2 van a ser psicólogos también, ¿no? Y es curioso que son capaces, pues, de esta interlocución, ¿no? Y eso nos ayuda también a entender de dónde nace su primer gran obra que nos va a ocupar hoy, que es Historia de la locura, ¿no? Otra cosa importante, bueno, Foucault nace en 1926, ¿no? Y sería un pensador nacido que va a formarse en la época de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra. En 55 va a conseguir una serie de embajadas culturales que lo van a llevar a Suecia, lo van a llevar a Polonia, lo van a llevar a Alemania, como agregado cultural, ¿no? Y que le van a permitir
ejercer una cierta carrera diplomática alternativa a su carrera ortodoxa de filósofo, ¿no? Entonces va a ser un filósofo en eso heterodoxo. Y esto le va a permitir algo muy curioso, que es que durante este recorrido que hace por Europa como agregado cultural, puede poner una distancia frente a la academia y empezar a producir un trabajo, una forma de hacer filosofía diferente, una forma de hacer filosofía que en el canon de su época no habría tenido lugar, ¿no? Para 1960, que Foucault regresa a Francia, regresa con sus tesis doctorales. Allá estaban 2 tesis para doctorarse, y su tesis mayor es justamente lo que luego se publica como Historia de la locura, ¿no? Al leer esto, les invito a que le echen un vistazo a Historia de la locura, ¿no?, de 1960, y se planteen la siguiente pregunta. Si ustedes fueran asesores de tesis o fueran de un comité, ¿le habrían dado el grado a Foucault? Probablemente no. O sea, cualquier filósofo académico ortodoxo de la época, y quizás hasta de esta época, Historia de la locura rompe completamente con los cánones de argumentación filosófica, ¿no? Va a ser una obra que va a dedicar largo trecho a explicar, a hacer un recorrido histórico por la forma en que el tratamiento de la locura cambia de la Edad Media al Renacimiento a la época clásica, ¿no? Va a ser una transición sobre el tratamiento de la locura, lleno de datos, lleno de referencias, y que además ni siquiera va a ser una aclaración metodológica, ¿no? Veremos que va a ser en esta obra la primera vez que Foucault va a intentar describir la forma en que él quiere hacer filosofía, su primera forma, aproximación a esta nueva estrategia filosófica, que eventualmente va a denominar arqueología del saber, ¿no? Arqueología del saber, pero que es curioso, ¿no? O sea, en Historia de la locura no le pone nombre ni la describe, o sea, simplemente lo empieza a hacer, ¿no? Va a dar pistas, y si lo leemos y ya tenemos otras obras presentes, vemos qué está haciendo, ¿no? Después de esto, en 66, va a tener la oportunidad de partir hacia Túnez, al controvertido viaje a Túnez. Se va a instalar como profesor en Túnez durante 2 años, y va a estar en Túnez durante una serie de revueltas estudiantiles, ¿no? Si bien no participa directamente en las revueltas estudiantiles, sí va a ser un gran apoyo para los estudiantes que participan en la revuelta, va a buscar sacarlos, ayudarlos a que se mantengan fuera de la cárcel, va a proteger la imprenta del movimiento en su casa, y eventualmente, pues, bueno, esto lo va a presionar a buscar a tener que abandonar Túnez otra vez, a tener que abandonar Túnez, ¿no? En 69 llega justo a tiempo a París, el Mayo francés, ¿no? Llega al Mayo francés. Para esta época Foucault no es todavía precisamente el académico más reconocido. Historia de la locura sin duda tiene su impacto, pero sigue siendo un personaje, no es Sartre, ¿no? No es Sartre, que va a ser el filósofo por excelencia de Francia de los 60, ¿no? Llega al Mayo francés, ¿no? Y como resultado del Mayo francés se crea el centro experimental, que les permite, bueno, probar con programas académicos alternativos, ¿no? Un poco lo que pasa en México, digamos, con el movimiento del 68 y los SHs, ¿no? Que después del movimiento se crean instituciones educativas que dan cabida a muchos de los participantes del movimiento, ¿no? Llegando hasta este punto, ¿no?, vale la pena echar un vistazo, y quiero empezar por un recorrido brevísimo por Historia de la locura, ¿no? Historia de la locura en la época clásica, ¿no? Insisto, ¿no? Es su tesis doctoral, una tesis heterodoxa en su estructura, completamente, que va a sondear básicamente la relación de la locura y el internamiento desde la Edad Media a la modernidad. Sin entrar en detalles, porque son 2 tomos de Historia de la locura, grosso modo, lo que dice la Historia de la locura es: en la Edad Media habría una relación con la locura marcada por la religión. ¿En qué sentido? Número 1, la locura se va a poner de alguna forma del lado de lo sagrado, ¿no? O sea, el loco de alguna forma tendría una comprensión
paratípica del mundo, pero tendría una cierta relación con lo sagrado, ¿no? Habría una conexión entre la locura y Dios, ¿no? Segundo, la relación con el loco va a ser una relación de caritas, ¿no? O sea, la forma en que se trata a el loco es a través de la caridad, ¿no? Y por eso va Foucault a reconocer un movimiento en que en la Edad Media los que quedan clasificados como locos van a tender a desplazarse hacia centros religiosos, ¿no? A unirse a peregrinaciones y a concentrarse en centros religiosos, ¿no? Va a ser una relación con el loco en la luz del día, ¿no? El loco va a ser parte de la comunidad, ¿no? Va a ser parte de la comunidad medieval, bien sea a través de la caritas en la institución religiosa, o sea, bien sea como personas que son clasificadas como locos que viven alrededor de las iglesias y que van a ser sostenidas por la caridad o de la iglesia o de los miembros de la comunidad. Van a ser a lo que se va a llegar va a ser a los procesos de expulsión, ¿no? Y se va a desplazar al loco a el terreno de la naturaleza, ¿no? Este es el famoso fenómeno bueno, estas imágenes Foucaultianas que se volvió icónica de la nave de los locos, ¿no? La nave de los locos, básicamente lo que hacían los pueblos era que, sobre todo lugares donde había muchas peregrinaciones, era que una vez que había muchos locos, contrataban un barco, los subían a todos y mandaban al barco a que los aventara donde fuera, ¿no? Dice Foucault, hacían peregrinaciones a la inversa, ¿no? La gente llegaba al lugar sagrado y a los locos los mandaban fuera del lugar sagrado a donde fuera, ¿no? Y entonces queda esta idea de que los locos pertenecen también a los márgenes de la ciudad, pero no se les excluye, digamos. Se les expulsa, pero no se les claustra, digamos, ¿no? Vendría hacia el Renacimiento y sobre todo hacia la concreción de la época clásica una transición en la relación con la locura, que va a ser una relación marcada por el confinamiento, ¿no? El modelo de confinamiento va a ser un modelo que es con lo que empieza tomo 1 de Historia de la Locura, que se toma prestado del hospital de leprosos, ¿no? Se da el fenómeno de la lepra, se crea la institución del hospital de leprosos, primera cosa que hay que... Y es curioso porque el tema de la lepra y de la peste reaparecen en la obra de Foucault más tarde, ¿no? En cursos como Seguridad, Territorio y Población reaparece este tema, pero en esta primera aproximación hay que entender, el hospital de leprosos no cura a los leprosos, confina a los leprosos. No tiene una función médica, tiene una función política y jurídica, o sea, alejar a los leprosos de la comunidad para que la comunidad no se infecte, ¿no? Entonces el hospital de leprosos no cura, confina, ¿no? Dice, entonces una vez que la lepra que desciende la epidemia de lepra, ¿no? Esta estrategia de confinamiento queda, ¿no? Y esa nueva institución hospitalaria que no tiene ya la naturaleza, una naturaleza médica, sino jurídica y política, va ahora, dice, ahora el miedo ya no va a ser la muerte, sino la locura, ¿no? Entonces ahora el que hay que confinar va a ser al loco, ¿no? Y va a reconocer un dato interesante, dice, pareciera que en la época clásica se da una epidemia de locura, ¿no? No recuerdo el dato que da, pero dice, no sé, que uno de cada 15 franceses había pasado por uno de los hospitales generales durante el siglo XVII, ¿no? O sea, todo mundo lo confinaron, ¿no? Y dice, claro, el concepto de loco se vuelve un concepto flexible, ¿no? El concepto de loco, para empezar, se transforma, ¿no? Mientras que la locura en la Edad Media y en el Renacimiento está conectada con lo sagrado, la locura en la Edad Moderna debe estar conectada a la no razón, a lo otro de la razón, a lo que él llama el sin razón. Y va a dar un ejemplo sentido para nosotros y nosotros, que va a ser la meditación 1 de Descartes, ¿no? En la meditación 1 de Descartes se marca la línea entre el loco y el cuerdo, ¿no? El que razona y el que no razona, ¿no? Dice, ese texto de Descartes plasma la relación con la locura de esta época, ¿no? La locura es el campo de la sin razón, ¿no? Y todas las personas que están más allá de la razón, más allá de la vida social, más allá de la moral social, son tachados de locos y entonces confinados. Insisto,
instituciones como el Hospital General, señala Foucault, no tienen una función médica, sino una función jurídica y política. O sea, no vas a curarte al Hospital General, vas a que te saquen de la sociedad, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los locos? ¿No? Y aquí viene, ¿no? Dice, van a ser primero los mendigos, las personas con enfermedades venéreas, que va a haber, dice, una segunda epidemia después de Alepo, una epidemia de enfermedades venéreas. Luego, bien, conectar la enfermedad venérea, los homosexuales y todas las personas con conductas que no encajan dentro del canon heteronormativo, los blasfemos, los alquimistas y eventualmente los que nosotros escribiríamos como locos, ¿no? Y de hecho dice, a los insensatos va a ser a los que van a tratar mejor, porque va a haber todavía una ilusión de que se van a curar, ¿no? Mientras que en el Hospital General, en este juego político-jurídico que va a tener, va a haber también una idea de penitencia. O sea, vas no a curarte, sino a pagar penitencia por tu conducta antisocial, ¿no? Que puede ser desde la insensatez hasta lo que podríamos nosotros escribir como esquizofrenia, depresión, etcétera, hasta homosexualidad, promiscuidad, sodomía, todo este tipo de prácticas que estarían fuera del margen social, ¿no? Se crea este campo que lo va a escribir como los raros, ¿no? Los que no encajan, y la relación con el raro va a ser enclaustrada, ¿no? Pero hay un pasaje que llama la atención, o que es importante rescatar de Historia de la Locura, ¿no? Otra vez insisto, hasta lo que se ha escrito, o sea, recuerde que esta es una tesis de filosofía, ¿no? Ahí no está Historia de la Locura, ¿sí? No, es Vigilar y Castigar, es Historia de la Locura. ¿No? O sea, hasta aquí cualquier profesor de filosofía dirá, bueno, ¿y luego? O sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, bueno, hay una cita de Descartes, pero ¿y esto qué es, no? Y aquí viene, ¿no? Estos pasajes en que empieza a dilucidar lo que va a ser su forma de hacer filosofía, ¿no? En la página 62 de... no sé qué edición es, ahorita les digo. Les leo, dice: hoy las diferencias son claras para nosotros. Está hablando de la diferencia entre el insensato, el mendigo, el blasfemo, todos estos, ¿no? Dice: hoy las diferencias son claras para nosotros, las conciencias, la conciencia indistinta que los confunde nos produce un efecto de ignorancia, y sin embargo es un hecho positivo, manifiesta a lo largo de todas las épocas clásicas una experiencia original e irreductible, designa un dominio extrañamente cerrado a nosotros, extrañamente silencioso. Si se piensa que ha sido la primera patria de la locura moderna, no es el saber al que debemos interrogar sobre lo que nos parece ignorancia, sino antes bien a esta experiencia sobre la que sabe de ella misma y lo que ha podido formular. Esto que está escribiendo aquí Foucault va a ser un método filosófico que él va a escribir unos años más tarde como arqueología del saber. ¿Qué está diciendo Foucault? Esta indistinción entre el insensato, el sodomita, todos estos, ¿no? A nosotros nos parece ignorante, ¿no? Pero lo que hay que reconocer entonces es que hay una experiencia irreductible que la gente que hizo esa indistinción tenía y que nosotros ya no tenemos. Lo que va a llamar más adelante, a partir de textos como Palabras y las Cosas, epistemes, o sea, sistemas del saber, ¿no? Aquí Foucault va a adelantar un concepto que luego será importante en Filosofía de la Ciencia con Kuhn, que es el de inconmensurabilidad. O sea, cuando vemos estos documentos, cuando revisamos estos documentos sobre cómo se entendía la locura en la época clásica y nos parecen aberrantes, lo que se revela no es que sean aberrantes, sino que pensamos desde otro episteme que ya no es el de las personas que crearon estos documentos. ¿Qué está haciendo Foucault? Historizar el saber, historizar la verdad, lo que Heidegger quería, ¿no? Pensar la verdad como algo que acontece y un acontecer histórico, ¿no? Heidegger tiene una frase parecida en Cuadernos Negros que queda como un guiño
olvidado ahí. Creo que es en Cuadernos Negros, no creo si eso o es en Meditación. Dice, cuando leemos los fragmentos presocráticos, tendemos a pensar, ay, o sea, ¿cómo que todo va a ser aire? O sea, ¿no? O sea, ay, qué chistoso que nos enseñen estos filósofos tan, ¿no? O sea, dice, no, lo que hay que entender, y esta es una frase que aprendí de mi queridísimo profesor José Redondo Ornelas, que siempre me encantó. Él decía, los antiguos no eran más pendejos que nosotros. Entonces, si Anaxímenes dice que todo es aire, lo dice por algo. Y si hoy nos parece incomprensible, es porque no compartimos ya el episteme que tenía. O sea, el sistema del saber. Sistema de referencias. Entonces, lo que está haciendo Foucault, dice, describe años más adelante, e incluso Arqueología del Saber es un texto interesante porque es Antropología del Saber, perdón. Arqueología, ¿por qué fue antropología? Arqueología del Saber es que es un texto crítico de sus obras anteriores, en que intenta describir el método que dice en ese momento no se pudo nombrar, ¿no? Pero ese método es Arqueología del Saber, que consiste dice, en rescatar monumentos y darle sentidos, como el arqueólogo. ¿Qué monumentos son? Los documentos, ¿no? Foucault toma un documento de un decreto, otro documento de unas estadísticas, otro documento, ¿no? Y los junta, ¿no? Dice, no quiero leer un trasfondo en esos documentos, los quiero dejar hablar solos. Y al mostrarlos solos, lo que mostramos es una red de saberes que dentro de ella misma está completamente plena de sentido, pero que para nosotros es incomprensible. En otros términos, en esta arqueología del saber reconocemos que el saber es histórico. Ese es el gran descubrimiento de Foucault en esta primera época de su pensamiento. Que el saber es histórico. Y ahora veremos, ya lo leyeron ustedes en Vigilar y Castigar, da un guiño muy poderoso. Dice, además, hay que entender que hay una relación indisoluble, y claro, eso va a ir hacia el segundo pensamiento, salud, entre saber y poder, ¿no? Y entonces, detrás de cada episteme hay una relación de poder peculiar y una forma de ejercer poder y de que el poder sea ejercido sobre ti, ¿no? Y lo que logra este método es historizar esas relaciones, ¿no? Entenderlas enclavadas, ¿no? Después de esto, ¿no? Estamos pensando en el Foucault de los 60s, ¿no? Viene la experiencia de Túnez, viene la experiencia del Mayo francés, del Centro de Experimentación, y en 1971 Foucault, junto con otros colegas, va a fundar el Grupo de Investigación Penitenciaria. El Grupo de Investigación Penitenciaria pretende justamente investigar las condiciones de las prisiones. ¿Por qué Foucault se interesa por las prisiones? Podríamos ver dos motivos. Un motivo va a ser este tema que venía arrastrando desde Historia de la Locura, o sea, pensar el confinamiento. Veremos cómo, si contrastamos Historia de la Locura con Vigilar y Castigar, la forma en que se piensa el confinamiento es mucho más refinada, ¿no? Pero hay otro motivo, y es un motivo personal, que de hecho el propio Foucault lo confiesa al final de Vigilar y Castigar. Dice, no ha sido el documento histórico, sino la experiencia de estos espacios penitenciarios los que me llevan a esta obra. ¿Qué experiencia? El Mayo francés y la detención de sus estudiantes en Túnez. Foucault va a visitar las cárceles en Túnez, las cárceles en Francia, para intentar sacar a sus alumnos, y en ese proceso va a interesarse por la naturaleza de la prisión, y entonces va a emprender en 71 este grupo de investigación penitenciaria para intentar comprender la dinámica de la prisión. Aparte, es un fenómeno interesante. En esta época, creo que es en 71 mismo, antes de la publicación de Vigilar y Castigar, se da creo que es 73, no recuerdo exacto, se da una importante revuelta penitenciaria en Francia, ¿no? Una serie de revueltas en las cárceles, en las que obviamente Foucault va a participar en pro de los presos y de sus derechos, ¿no? Pero que sin duda van a acelerar este análisis. Y claro, no es sorprendente que haya revueltas penitenciarias a 2 años o 3 años de que apreses a un montón de presos políticos, ¿no? En fin,
Y el producto de esta investigación, o uno de los productos de este grupo de investigación penitenciaria, van a aparecer en 1975, que es justamente Vigilar y Castigar, ¿no? Vigilar y Castigar va a marcar una segunda época en el pensamiento de Foucault. Digamos, la primera época del pensamiento de Foucault, o sea, el pensamiento de Foucault de 60 a 70, podemos decir, el pensamiento de Foucault de historia de la locura a arqueología del saber, las palabras y las cosas, el texto sobre la historia de la clínica, todos estos textos responden a una primera época de Foucault, que es la que hemos escrito, arqueología del saber, que está basada en la idea de historizar el saber, historizar la verdad y entender a partir de la reconstrucción de estos documentos cómo los epistemes o los sistemas de conocimiento tienen algo de irreductibles en su época, ¿no? Y cómo van mutando, ¿no? Solo eso. En Vigilar y Castigar, ¿no? En la primera parte, empieza en una parte dice objetivo de la obra, ¿no? Y va a explicar grosso modo de qué se va a tratar Vigilar y Castigar, ¿no? Después de toda una descripción del suplicio al que vamos a hablar un poco adelante, ¿no? Y dice: el objetivo de esta obra es una genealogía del alma moderna y su poder de juzgar, entender las metamorfosis de los métodos punitivos a partir de una tecnología política del cuerpo, hacer una historia de las relaciones de poder, ¿no? Lo va a escribir en varias formas, pero diseccionemos estos conceptos. Primero, que hay que notar: a partir de Vigilar y Castigar, Foucault va a referirse a su método filosófico ya no como arqueología, sino como no arqueología del saber, sino como genealogía. El concepto de genealogía va a tomarlo Foucault de Nietzsche. El paradigma de genealogía para Foucault va a ser genealogía de la moral. ¿Cuál va a ser la diferencia entre... ¿Por qué abraza el concepto de genealogía contra el de arqueología del saber? Hay dos grandes razones, a mi parecer. Una es porque a partir de Vigilar y Castigar, los cambios en las epistemes, o esta inconmensurabilidad, o esta mutación de las formas de saber, no se va a pensar sola, sino se va a pensar también como mutaciones de formas de ejercer poder, ¿no? ¿Saben ustedes cuál es la idea central de Más allá del bien y del mal? Que detrás del instinto de saber, lo que hay es un deseo de ejercer poder, ¿no? Primer capítulo de Más allá del bien y del mal de Nietzsche. Esa idea va a abrazar la Foucault, ¿no? Entonces vamos a hacer una genealogía de ciertos saberes, y al hacer esto se hace una genealogía de ciertos poderes y de los poderes de saberes, o sea, una relación entre poder y saber profunda. La segunda razón va a ser de profundo peso. Hay un pequeño texto que escribe Foucault de esta época que se llama Nietzsche y la genealogía. En Nietzsche y la genealogía explica Foucault: ¿cuál es la gran diferencia entre historia y genealogía? Dice que la genealogía renuncia a la noción de origen. El origen apela a que en el principio está la esencia de las cosas y que la historia lo que busca es rescatar su pureza original. La genealogía, dice Foucault, citando a Nietzsche, dice: es el descubrimiento que las cosas no tienen esencia y que solo se van haciendo en el proceso histórico. ¿A quién está atacando con esto Foucault? ¿De quién se quiere desembarazar Foucault con su genealogía negando la noción de origen? ¿A quién le está atacando? ¿Cuál es el gran pensador del origen en el siglo XX? Que siempre va a querer volver al origen, al comienzo. Heidegger. A Heidegger. Estás despachando a Heidegger. Desde Nietzsche está despachando a Heidegger. ¿Qué le está diciendo a Heidegger? Le está diciendo: no, Heidegger, no es en el sentido original del término donde está la esencia de su significado. Es lo que hay que entender. Su significado es todo su despliegue. Lo que hay que entender es las relaciones de cómo ese significado se ha ido dando. No hay origen, hay este comienzo que es un desarrollo, ¿no? Y cada momento es válido como un momento a analizar. No hay uno que sea el original y los demás formas impuras de ese origen, ¿no? Entonces, aquí viene la segunda ruptura con Heidegger, ¿no? Primera cosa, al método histórico de Heidegger. Ok, Heidegger, sí, la historia, el poder, lo que quieras, pero ¿y de qué estamos hablando? Vamos a confrontarnos con las prácticas y con la historia del poder. Si queremos hablar del poder e historizar el problema del poder, como tú presumes en tu perfil de la metafísica, vamos a hacer una historia del poder.
Y eso es lo que es vigilar y castigar. Segundo, si vamos a historia del poder, va a haber que entender que el sentido fundamental de poder no va a ser el primero o el original, que lo que debe entender van a ser sus mutaciones, ¿no? Esta es la gran revolución implícita de vigilar y castigar, ¿no? O sea, y Foucault no va a enseñar sus cartas, o sea, lo voy a implicar, pero esta introducción va a mostrar muy clara la ruptura con Heidegger, ¿no? La ruptura o el intento de superar el propio planteamiento de Heidegger, más allá del planteamiento de Heidegger, ¿no? Entonces dice, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Vamos a hacer una genealogía de las metamorfosis de los métodos punitivos a partir de una tecnología política del cuerpo, ¿no? Es interesante que Foucault va a elegir a partir de este momento no el concepto de sujeto, sino el de cuerpos. Vamos a ver cómo el poder se ejerce sobre los cuerpos, ¿no? No va a dar mucha explicación de por qué usa el concepto de cuerpo, pero sin duda va a dar la perspectiva encarnada al problema, ¿no? Vamos a pensar cómo la forma de castigar, ¿no? Va cambiando, ¿no? Desde la Edad Media hacia la modernidad, ¿no? Una vez más, es el mismo recorrido que seguimos en Historia de la Locura, ahora del tema de los métodos punitivos, ¿no? Dice, ¿y cuál es nuestra tesis, no? Va a resumir su tesis en la en lo que él llama economía del poder. Su hipótesis es esta, que va a hacerse clara, es que de la Edad Media a la modernidad hay la lógica o el saber que subyace a la mutación de las prácticas punitivas es la economía del poder. En otras palabras, ejercer más poder con menos esfuerzo, ¿no? Y que ese es el cambio del suplicio a la sociedad disciplinaria panóptica en la que vivimos hoy en día, ¿no? Que se ejerce más poder con menos esfuerzo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Y vigilar y castigar. Vamos a en la edición del siglo XXI está en la página, empieza en la página 27. La explicación dice: lo que pretendo aquí es una microfísica del poder. ¿Qué quiere decir la microfísica del poder, no? Dice, la física clásica, es otra puñalada a Heidegger bastante buena, bastante brutal y muy poderosa, porque vamos a ver cómo esta idea que va a lanzar aquí va a ser la característica del pensamiento de Foucault en adelante. O sea, hermenéutica del sujeto, todo el cuidado de sí, todo va a estar construido sobre esta idea de cómo entender el poder, ¿no? Dice, la física creía antes que las fuerzas eran cualidades de las cosas. El ejemplo más obvio, el calor, que las cosas tenían calorio, ¿no? Dice, la física moderna, la microfísica, lo que hizo fue analizar estas relaciones, no al nivel macro, sino a nivel micro. Y al acercarles el microscopio, reconocieron que lo que parecían cualidades eran en realidad relaciones. ¿Quién es el físico clásico del poder? Heidegger, que habla de tener poder. Dice, y viene el gran giro, ¿no? Dice Foucault, el poder no es una propiedad, sino una serie de estrategias, una red de relaciones tensas. Termina, y la frase que es esta es la que caracteriza el pensar de Foucault de aquí en adelante es: el poder no se posee, se ejerce. El poder es una serie de ejercicios, no es una cosa que tú tienes. Piensen en el calor. El calor es una relación entre dos cosas o entre una cosa y su medio.
¿no? Una tensión en que el equilibrio térmico tiende a que la cosa más fría se caliente, la cosa que se enfríe, ¿no? Todo este tema. Es un juego de tensiones. Va a decir Foucault, y esta va a ser la tesis que va a marcar su pensar en adelante. El poder es así. El poder no es una cosa que unos tienen y otros no. El poder es una relación entre unos y otros. Aquí podemos ver un guiño a Hippolyte. ¿Por qué? Porque está el señor y el siervo, ¿no? El poderoso solo es poderoso en cuanto ejerce poder sobre el oprimido, pero el oprimido ostenta un contrapoder para con el poderoso. Y usa una imagen muy bella. Dice que es la de el hilo siempre tenso. Los ejercicios de poder son hilos siempre tensos. No sé, es una cosa que los colegas que siguen la clase en YouTube lo saben, quien ha tomado el curso ya por más tiempo lo sabe, pero este curso lo llevamos en colectivo 2 profesores. Lo llevo yo y mi ayudante profesor, que es el doctor Chilaquil, William Rodríguez, que es mi perro, ¿no? Entonces, Chilaquil está muy versado en Foucault, ¿no? Y estábamos preparando la clase. No, ya no viene porque, bueno, es un tema transportarse tan lejos. Cuando era en línea era más fácil. Y bueno, tiene otras ocupaciones, es un perro muy ocupado. Pero él me daba este ejemplo, ¿no? Y me pareció un ejemplo muy pertinente, ¿no? El Chilaquil decía, el poder en Foucault es como la cadena de castigo del perro. O sea, el que ejerce poder la jala, pero el perro la jala de regreso. O sea, es una cadena, es un hilo que se echa entre dos, el ejercicio de poder. Y esto es crucial, sobre todo para, chiste aparte, para entender la hermenéutica de sí y entender historia de la sexualidad y demás. Foucault nunca va a ver en el oprimido a alguien pasivo. Aún el oprimido, sobre quien se ejerce poder, tiene poder en este ejercicio. ¿Por qué? Porque el poder es una red. Entonces, te jalan, pero tú jalas de regreso. Esto va, por ejemplo, a un debate que yo hemos tenido Gema y yo desde hace algunos años, ¿no? Ella estaba haciendo mucho trabajo sobre, y es sobre este concepto, que es el de arquitectura hostil o arquitectura defensiva. Ella dice que el concepto tiene que ser arquitectura hostil. Yo digo que tiene que ser que el mejor concepto es arquitectura defensiva. ¿Por qué? Porque el concepto de arquitectura defensiva, en mi opinión, desde esta lectura de Foucault, reconoce el ejercicio de poder de la arquitectura como una tensión entre dos, ¿no? O sea, la arquitectura hostil te agrede. La arquitectura defensiva está contestando a tu actitud hacia el espacio y siempre te da la posibilidad de que tú vuelvas a contestar, ¿no? ¿Qué es la arquitectura hostil? Grosso modo, cuando diseñas una banca inclinada o chueca para que no se pueda acostar una persona. O sea, es inhóspita para la persona, por eso hostil, ¿no? Y no permite ciertos usos, ¿no? O se limita en su propia configuración a ciertos usos posibles. Veamos también que Foucault va a ser uno de los precursores de esta forma de pensar la arquitectura, en Vigilar y Castigar. Pero yo prefiero el concepto de arquitectura defensiva por esta noción Foucaultiana. ¿Por qué? ¿Por qué la banca del trolebús está serpentea? Es una forma de arquitectura hostil, está diseñada para que no te acuestes, evidentemente. Pero este acto fue una respuesta a un ejercicio de poder previo. ¿De quién? De la persona que se acostó. Entonces, no fue una relación en un momento en que tú estás feliz de la vida y entonces llega al edificio y es hostil contigo. Reconoce una tensión y esa tensión te reconoce una agencia, ¿no? Y el ejemplo, por ejemplo, concreto que debatíamos Gemma y yo sobre este tema era el caso del Parque Pushkin, ¿no? Debatimos mucho el caso del Parque Pushkin. En el Parque Pushkin, que está cerca del Metrobús Centro Médico, del Metro Centro Médico, perdón, también creo que se llama Centro Médico del Metrobús, no sé, pero bueno, en Centro Médico está este parque que originalmente era la habitación de mucha generación de calle. Entonces, el gobierno monta un dispositivo de arquitectura defensiva en este espacio para delimitar su uso, que es el de poner los espacios verdes en desniveles de concreto. Entonces, este desnivel de concreto impide que te acuestes. Ese era el ejemplo que ella daba en su trabajo. Y yo le dije, sí, Gemma, pero ¿sabes qué pasó después? Se volvió un spot de skate.
Entonces, se mantiene esta tensionalidad, ¿no? O sea, claro, el poderoso, en este caso el gobierno, ejerce poder sobre el usuario del espacio, montándolo de una nueva forma que impide que te acuestes. Pero si se piensa simplemente como hostil, pues bueno, ya te chingaron y ya no puedes hacer nada. Pero cuando se piensa como defensiva, reconoce una guerra de origen por el espacio público, ¿no? Y entonces abre la posibilidad de que llegue otro usuario y jale para otro lado, ¿no? Y diga, no, ahora ok, no me puedo acostar, pero patino, ¿no? Y entonces lo quitan para patinar. Y entonces va a ser un muro para pintar grafitis. Y entonces van a poner puestos. Y entonces, ¿no? Y a mi parecer ese es el juego de la arquitectura defensiva, ¿no? Y claro, es un juego que da agencia al ocupante del espacio público, ¿no? Pero bueno, va con esta idea de microfísica del poder, ¿no? Entonces es crucial que entiendan esto, ¿no? El poder para Foucault es un ejercicio, es una relación, no es una cualidad. No hay poderosos y desposeídos. El poder está entre los dos. El poder es una forma en que uno jala al otro, pero que articula también al que es sobre el que se ejerce poder y le abre incluso posibilidades de contestar esos ejercicios de poder, ¿no? Que es un tema, por ejemplo, sobre las prácticas penitenciarias, veremos, ¿no? Toda práctica penitenciaria, podríamos, toda tecnología penitenciaria, todo ejercicio de poder penitenciario supone un contraejercicio de rebeldía, de insumisión, de contrabando, en la prisión, ¿no? Y la prisión misma se convierte en un juego de poder. Aún en el lugar donde el poder se ejerce más directamente, el preso no está inerme, tiene la posibilidad también de ejercer, de jalar la cuerda hacia el otro lado, ¿no? Última cuestión con la que cierra esta introducción Foucault, dice: otra cosa que es fundamental entender, y aquí es otra vez un guiño a Nietzsche, claro, dice, hay que olvidar la idea de que el conocimiento y el poder están separados, ¿no? Esta frase que usa Foucault parece calcada de Más allá del bien y del mal, en que dicen, no hay mayor mentira que la búsqueda desinteresada de la verdad, ¿no? Con eso es abre Más allá del bien y del mal. Esta misma idea va a decir Foucault. ¿Qué quiere decir? Dice que no hay poder sin saber, ni saber sin poder, ¿no? Ya lo dijo Bacon, conocimiento es poder, ¿no? Pero poder es conocimiento también. O sea, a todo ejercicio de poder supone un saber que le es asociado, ¿no? En otros términos, en el caso que nos ocupa, los sistemas penitenciarios no son ejercicios ciegos de poder, les subyace un saber de cómo ejercer ese poder, un episteme sobre ese poder. Y al revés, detrás de todo episteme, de todo sistema de saber, hay ejercicios de poder. En otros términos, a los filósofos siempre hay que verles las manos, decía Nietzsche, ¿no? Hay que saber que detrás de todo ejercicio de saber hay un ejercicio de poder, y que todo ejercicio de poder viene asociado a un ejercicio de saber, ¿no? Que estas dos cosas están integradas, ¿no? Y el trabajo que vamos a ver es fundamental, porque no vamos a ir a un museo de objetos de tortura, vamos a ver un montón de saberes. O sea, vamos a ver un montón de monumentos, como él les llama en arqueología del saber, un montón de documentos que van a dar testimonio de cómo el sistema penitenciario cambia de la Edad Media a la modernidad. Y en este saber habrá que decodificar el poder que subyace. Y habrá que reconocer que ese poder que se ejerce, siempre se ejerce escudado en un saber. Y que entonces saber y poder están completamente articulados. Hasta aquí, colegas, ¿alguna duda o algo que quieran decir antes de entrar a vigilar y castigar? Digamos, ya, esta es la primera parte, pero es la parte quizás más filosóficamente densa, ¿ok? Cómo le cambia la noción de poder, la noción de genealogía, el tema de la microfísica, saber por todo esto, es quizás lo más denso filosóficamente. Y es curioso también porque si lo notan, cuando se suele hablar de vigilar y castigar, salvo el concepto de microfísica del poder, como que esta parte no se menciona mucho, ¿no? O sea, como este tipo de nociones se va más a, no, es que la escuela y el cuartel y todo eso son iguales. Pues sí, eso viene después, ¿no? El panóptico, sí, también ese viene después, ¿no? ¿Algo hasta aquí, colegas? Que quede
no quede claro, que quieran decir. Ok, entonces adelante, por favor. Yo tengo una pregunta. Te escucho. En esta dinámica de la competencia, ¿el poder depende de que haya presiones dadas para poder ejercerse o hasta que uno lo ejerce para que se trate? Ese es el punto, nunca lo ejerce uno. Ese va a ser el argumento del Foucault tardío, siempre. El poder nunca, siempre se necesitan dos para el tango, ¿no? El poder nunca es unilateral, ¿no? O sea, no andas tú por la vida y llega alguien y ejerce poder sobre ti. En el momento en que lo ejerce, se anuda a ti, ¿no? Se conecta contigo. Y el ejercicio de poder habría que entenderse desde cómo se ejerce sobre ti, pero también sobre cómo tú lo recibes. ¿Y qué haces tú con ese poder que se ejerce sobre ti? Y cómo lo contestas, ¿no? Esta es una forma interesante Y claro, Foucault no es tonto. O sea, lo que está salvando aquí es la agencia del desposeído, ¿no? La agencia del oprimido, ¿no? Si simplemente somos objetos de poder, pues simplemente nos mueven como canicas por todos lados, no puedo hacer nada, ¿no? Lo que Foucault dice es no. Así es como Heidegger pensaba. Así es como pensaba Heidegger. Foucault dice no. En todo ejercicio de poder se tiende a una relación, ¿no? Es un ejercicio. Y aparte es otra cosa. El poder no está dado para siempre. El poder es un ejercicio constante. Y cuando no se ejerce, se pierde, ¿no? O sea, no está dado para siempre el poderoso. El poder se está ejerciendo constantemente, ¿no? Sería pues insisto, esta es la noción fundamental, ¿no? La forma en que Foucault revoluciona cómo se entiende el poder va a ser esta, ¿no? ¿Algo más, colegas? Adelante, por favor. Yo estaba pensando algo, pero no sé si es pertinente ahorita. Pero bueno, entiendo que Foucault es un antiesencialista. Bueno, está en contra de la esencia. Pero estaba pensando que si él considera que la verdad es histórica, no se podría pensar que la historia ya es una esencia. O sea, no sé si cae en una Te entiendo, sí. Pero no sé si se podría pensar así también. Sí, lo que hay que pensar qué rol juega la historia en Foucault. Foucault lo que quiere reconocer simplemente, como dice aquí, son las mutaciones, ¿no? Es antiesencialista desde su genealogía, en tanto que no va a pensar que el poder sea esto para siempre y que pase en distintos tiempos, sino va a decir siempre el poder es sus ejercicios de poder en cada época. Y la forma en que el soberano, en que el monarca ejerce poder, y la forma en que el hospital diagonal psiquiátrico contemporáneo ejerce poder son muy diferentes, ¿no? Ninguna es más esencial, solo son distintas, ¿no? Entonces solo usted está reconociendo esta... O sea, no es que la historia sea lo que les dé sentido, sino que la historia lo que nos puede reconocer es que no tienen una esencia, ¿no? Que el ejercicio de poder del soberano, el ejercicio de poder de la cárcel en el siglo XX y el ejercicio de poder de la cárcel moderna son diferentes, ¿no? Que todos son ejercicios de poder, pero que van a tener distintas lógicas, ¿no? Y pensando otra vez en la noción de episteme, el poder medieval es incomprensible para nosotros, igual que el poder moderno es incomprensible para ellos, ¿no? Habría una inconmensurabilidad de estos saberes, pero saberes que, como ahora ya vimos dándole el segundo paso, están asociados a ejercicios de poder, ¿no? Serían inconmensurables hasta cierto punto en las distintas épocas, ¿no? Pero buena interesante observación. ¿Algo más, colegas? Para entrar ya a... Ok, entonces entremos de lleno. Va a ser un recorrido no muy detallado, pero grosso modo, ¿no? Foucault va a empezar el primer momento de su historia de las estrategias punitivas. Va a empezar con el suplicio. El texto de hecho abre con un ejemplo de suplicio. ¿Qué es el suplicio? El castigo público medieval, ¿no? Y él va a ver ciertas características en el suplicio. Dice, número uno, dice, el suplicio es público.
El suplicio es un acto público. Dice, el día que se ahorcaba a alguien, se suspendía el trabajo para que todos fueran a verlo. En el medievo dice, no hay cárceles, hay calabozos, pero no hay cárceles. No pagas tu sentencia y sales del calabozo, ¿no? Dice, las sentencias se ejercen en el espacio público, incluso se vuelven un evento, ¿no? La gente va a ver y... dice, son eventos que están marcadamente relacionados con la confesión y la retracción. O sea, están, por ejemplo, se hacen técnicas de tortura para que confieses el crimen. Es muy importante la confesión. Se le va a dar importancia, y dice Foucault incluso, sigue habiendo una reminiscencia de esto en las penas de muerte, en las últimas palabras, en la última, ¿no? O sea, se supone que debe haber un proceso en que habla el condenado. Dice, esta confesión lo que logra, dice, es que el suplicio, el castigo, se pega al crimen, ¿no? Entonces te condenan y te dicen, tienes que decir que la mataste. No, pues yo la maté. Entonces, ya viste, entonces el asesinato queda pegado a lo que te van a hacer, ¿no? Y el castigo busca ser ejemplar, por eso es público. Dice, y además lo que caracteriza sobre todo a la visión del reformador es un despilfarro de poder, un sobrepoder, le llama Foucault. O sea, el suplicio es excesivo, no es eficiente, ¿no? Lo que busca contrastemos el suplicio con el campo de concentración, ¿no? Si vieron, por ejemplo, la película de Zona de Interés, muy gran película, se habla de la eficacia de la cámara de gas, ¿no? O sea, que se haga rápido. El suplicio no es rápido, el suplicio es un desperdicio. Nadie trabaja ese día, se hace una fiesta. ¿Qué pretende el suplicio? Imponer el poder del soberano. Dice, ¿quién ejerce la violencia en el suplicio? El soberano. Es el ejercicio del monarca frente a todos. Y además dice, el suplicio no es exhaustivo. O sea, 20 personas matan, pero nada más agarran a una. Esa la tortura, y la idea es que esa tortura espante a todos y ya nadie quiera matar, ¿no? Este ejemplo lo decía Malatesta, ¿no? Dice, a 9 de cada 10 personas que matan nadie las atrapa nunca, pero a uno lo atrapan y eso espanta a todos, ¿no? Esa es la idea del suplicio. Dice, el suplicio es la contracara de un ilegalismo aceptado. O sea, medio roben, medio maten, pero un día a uno que voy a agarrar, lo voy a torturar a un nivel que le vuelve un espectáculo. Y va un poco a lo que decías, ¿no? Pensemos aquí el ejemplo de la narcomanta, ¿no? Y de todos estos actos públicos, de ejercicios públicos de violencia. Serían un poder, un sobrepoder. No hay necesidad de hacer eso, pero es un mensaje para los demás, ¿no? Entonces el suplicio, ¿no? Esta forma de ejercer poder sobre los cuerpos, o sea, colgarlos, cortarlos, humillarlos, todo esto en la plaza pública es propia de la monarquía, ¿no? Dice, pero luego asistiríamos al inicio de la modernidad a una reforma de los sistemas penitenciarios. Esa reforma se va a excusar en un principio de humanismo, ¿no? La idea de que estos castigos son excesivos. Por eso Foucault, en el fondo lo que hay es una concepción económica del castigo. Y esto es muy interesante, todo el desarrollo de la concepción económica del castigo. Dice, lo que al reformador le va a molestar del monarca es la economía del poder. En los términos que sale muy caro hacer suplicios. No caro en dinero, sino caro en poder. O sea, es un ejercicio excesivo. Entonces necesitamos formas de castigar económicas, hacer una economía del poder. Y esta economía del poder va asociada también con una nueva relación con la ilegalidad. Dice, una vez que se establece la forma de propiedad propia del capitalismo, se crea una nueva relación con la ilegalidad. ¿Cuál es? Que ahora sí no se vale robar, nada, ¿no? No es nada más que hay un castigo para que todos se espanten, ¿no? Sino que se tiene que crear un sistema más complejo de faltas y pagos. Y al final todo subyace a una concepción económica, ¿no? O sea, en vez de puedes hacer 1000 cosas y una vez te agarro te va terrible, se pone un inventario de cuánto cuesta cada crimen. ¿Y con qué se pagan los crímenes en la época de la Reforma? ¿Cuál es el pago? El único pago que concibe el capitalismo por los crímenes. ¿En qué se pagan? ¿Y qué mide el trabajo? ¿Cuál es la cantidad de trabajo? ¿Qué mide la cantidad de trabajo?
El tiempo, exacto. El precio de los crímenes se va a pagar en tiempo. Entonces se va a reemplazar el suplicio por la cárcel. Es el nacimiento de las prisiones, va a ser esta época. Y se va a retomar una relación que, como el Ferraz dijo una vez, es una relación económica. Matas a alguien, matar a alguien cuesta 20 años, das tus 20 años, pasan los 20 años, muy bien, gracias, señor. Nadie te pregunta si lo vas a volver a hacer, no importa. Eso, ¿cuánto cuesta matarte? 20 años, te mato, pago mis 20 años, ya está. Una relación económica. Dice lo mismo que hace en la fábrica, vas a dejar tu tiempo en la cárcel, ¿no? Luego ver toda una disertación sobre el rol del trabajo en la prisión, la idea de que el trabajo dignifica la vida y entonces ayuda, o el trabajo es un castigo, o el trabajo sana al preso, lo que sea, ¿no? Dice la relación ahora, dice, el nuevo criminal, el criminal moderno ya no es enemigo del soberano, es enemigo de la sociedad completa, porque es el que rompe el contrato social. Entonces es enemigo de todos. Pero con esta noción de economía del poder, lo que se pretende es hacerlo que pague de la forma menos costosa como ejercicio de poder. Un ejercicio de poder lo menos costoso posible. ¿Cuál es? Encerrándolo. Y las estrategias para lograr esta economía de poder, Foucault les va a llamar disciplina, ¿no? Aquí viene un concepto central en Foucault, el concepto de disciplina, ¿no? Entonces la disciplina es... Dice, ¿qué hace la disciplina? Explica Foucault. Crea cuerpos dóciles. Cuerpos que producen lo que se espera de ellos, pero que además hacen lo que se les dice. Entonces es más fácil, ¿no? Pensemos en el pirata. El pirata puede llegar a la horca insumiso, ¿no? Y en cambio pensemos en las filas de presos a la hora de pasar lista. Se les disciplina, se les busca volver dóciles, ¿no? Esto es que respondan a las intenciones de quien ejerce poder sobre ellos, ¿no? Dice, y aparte hay una doble función, ¿no? Se vuelve dócil al preso, pero se busca volver dócil también a la población, porque conocen el castigo, saben que todo crimen se paga, y entonces, bueno, pues eso les ayuda a volverse más dóciles, a hacer lo que se espera de ellos, ¿no? Y última cosa que dice, me parece importante, dice, y entonces, si ahora la intención es castigar toda la ilegalidad y hacerlo de la forma más económica posible, imponiendo disciplina, viene la otra cara de la disciplina, que va a ser la vigilancia. La vigilancia se vuelve fundamental, ¿no? En el suplicio no hay vigilancia, ¿no? O sea, si te escapas del calabozo, pues ya qué hacen, ¿no? Te van a intentar atrapar, pues ya no te atrapan, bueno, ya ni modo, ¿no? Y aquí viene, ¿no? El siguiente apartado es muy interesante porque viene toda un análisis de la disciplina, ¿no? Cómo funciona la disciplina en la edad moderna, y va Foucault a avanzar una idea fundamental, que es cómo este análisis de la operación de la disciplina en las instituciones disciplinarias básicas, primero que nada en la cárcel, eventualmente en otras más, eventualmente se va a extrapolar a toda la sociedad, ¿no? ¿Cómo funciona la disciplina? Ya dijimos, la disciplina lo que hace es crear cuerpos dóciles, cuerpos que hacen, que producen, pero que producen como se les dice, ¿no? No es solo que produzcas, sino que produzcas como se te dice, ¿no? Dice, la disciplina va a tener muchas disposiciones, ¿no? Dice, primero que nada, la disciplina tiene una disposición espacial. Dice, la disposición, primero que nada, solo podemos disciplinar espacios clausurados, espacios cerrados, espacios delimitados, ¿no? Y va a dar 3 ejemplos: el colegio, el cuartel y la fábrica, ¿no? Van a ser siempre espacios cerrados donde se puede ejercer el poder, ¿no? Estamos pensando, insistimos, que lo que se quiere aquí es la economía del poder, o sea, que el poder, a menos poder, se discipline más, ¿no? Dice, luego, estos espacios clausurados además requieren de una zonificación.
Esta zonificación quiere decir no solamente se van a clausurar, sino a subdividir. Les voy a dar el ejemplo más claro de esto. Piensen en el salón de clases, ¿no? La disciplina en la institución escuela se ejerce solo en este espacio cerrado que es la escuela, ¿no? ¿Qué decíamos los maestros antes, no? Salidas de la escuela ya no somos responsables. O sea, nuestra disciplina solamente, el momento que cruzas, ejercemos poder sobre ti, y cuando te vas ya no podemos ejercer poder sobre ti, ¿no? Pero una vez que los metemos a la escuela, no solo los metemos a la escuela, luego los dividimos por salones, por grados, por salones. Luego a cada espacio se le da un uso, ¿no? El laboratorio, la biblioteca, el salón de música, el salón de esto, el salón de salón, ¿no? O sea, se crean estos espacios disciplinarios, un espacio que solo es para esto, ¿no? Piensen en la prisión, ¿no? La celda, la regadera, el comedor, el taller, el aula, la zona de confinamiento, la biblioteca, el patio, ¿no? Están delimitados, ¿no? Son espacios, cada uno zonificado y determinado en uso. Y además a los espacios se les va a asociar una noción de rango. Esto es muy claro en la escuela, ¿no? La escuela divide el espacio según rangos: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y luego, la fila de los que tienen 10, la fila de los que tienen 9, la fila de los que tienen 8, la fila de los que tienen 7, la fila... ¿No? Entonces va a ser un proceso de distribución del espacio. También se hace un proceso de distribución del tiempo, la disciplina. La disciplina en el tiempo nace en los conventos. Es el convento el que inventa la idea del tiempo como estrategia disciplinaria. Toda la vida lleva un ritmo. Los actos llevan un ritmo. Usa el ejemplo Foucault de marchar, ¿no? La importancia de marchar en el ejército es para establecer un ritmo a la vida, ¿no? Y además está marcada por la idea de que no hay lugar para el ocio, ¿no? Cada segundo debe estar ocupado en el espacio disciplinario, ¿no? Pensemos en la escuela, ¿no? No hay un segundo que no esté inventariado, aunque sea el receso, ¿no? Está todo corrido el tiempo, ¿no? Porque si no les pones algo que hacer, se van a poner a hacer lo que quieran, van a salir de la margen de la disciplina, ¿no? Y esta disciplina, supone un tiempo abstracto, un tiempo lineal, ¿no? Un día que se repite todos los días. Piensen en su calendario en la escuela, ¿no? Todos los días eran iguales, o todas las semanas eran iguales, ¿no? No había ninguna diferencia, se repetía solo el mismo calendario, ¿no? Y para lograr, y la contracara a esa disciplina, para que esa disciplina se logre de forma económica, se requiere de mecanismos de vigilancia. La vigilancia va a operar a partir de observatorios. Pensemos en la relación de la vista con la arquitectura. Hay obras arquitectónicas que son para que las vean, el palacio. Hay obras arquitectónicas que son para ver para afuera, la torre de vigilancia, ¿no? Del castillo. La obra disciplinaria requiere de una arquitectura que vea hacia adentro. ¿Cuál es? El panóptico. Una torre que no ve hacia afuera, sino que está adentro, o sea, que ve hacia el interior del edificio, ¿no? Ahorita avanzamos, más adelante el tema del panóptico, ¿no? ¿Cuál es la intención? Con una mirada cubrirlo todo, ¿no? Otra vez una economía del poder, ¿no? Luego una de las formas fundamentales como va a operar en esas instituciones la disciplina va a ser a través del examen. Este ejemplo es genial. Número 1, el examen combina una doble función: la vigilancia y la sanción, la vigilancia y el castigo. Es ver cómo vas y reprimirte si vas mal, ¿no? Y en todas las instituciones disciplinarias se integra el examen. ¿Cuál es el ejemplo más claro? El hospital. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas al hospital? Te examinan. ¿Y
¿Qué es lo que logra el examen? Y este va a ser el cambio fundamental hacia el final del texto de la nueva forma que adopta la disciplina en las prisiones de estudios disciplinarios y en general en la sociedad disciplinaria. Dice Foucault, es el examen te documenta, te convierte en un caso, te individualiza. Cuando te hago un examen, sé quién eres y te hago exámenes para ir viendo cómo vas. Entonces creo todo un documento de quién eres tú. No solo una vez, sino en general te archivo. Hago una biografía tuya a partir de tus exámenes. Ves en tu expediente médico, tu expediente escolar, tu expediente en la cárcel, ¿no? Y eventualmente tu perfil en redes sociales, ¿no? Tu perfil que venden los data brokers, son esta colección, una biografía tuya, ¿no? De quién eres, de una serie de exámenes, ¿no? Va a dar Foucault como ejemplo de esta relación disciplina, economía del poder y vigilancia, el panóptico de Bentham, ¿no? Grosso modo, el ejemplo del panóptico de Bentham hoy es una prisión que tiene en el centro una torre de vigilancia de un patio central. Esta torre de vigilancia está configurada de tal forma y todas las celdas ven con una ventana hacia la torre. La intención de este edificio es que el preso nunca puede ver al custodio que está en la torre, porque las ventanas son opacas, pero el custodio en la torre siempre puede ver a cualquiera de los presos. Entonces lo que el panóptico pretende hacer no es vigilarte siempre, porque eso sería imposible y sería costoso económicamente. Lo que garantiza es que tú nunca sepas si te están viendo o no. Eso es el panóptico. La sensación de que siempre te están viendo, de que siempre te están vigilando. ¿Qué logra esa sensación de que siempre te están vigilando? Disciplinarte de una forma barata. Disciplinarte a través de una economía del poder. O sea, podrían poner un custodio que te vigilara 24/7. Pero mejor te hacen creer que te está vigilando cuando en realidad nadie te está vigilando, ¿no? Y entonces, esa es la relación del panóptico, ¿no? Que esa relación misma te disciplina, te lleva a volverte dócil, a hacer lo que se espera de ti, ¿no? Y avanza Foucault un paso más diciendo, en la actualidad vemos cómo estas estrategias de economía del poder, de disciplina y vigilancia, se empiezan en las cárceles, empiezan en los estados disciplinarios como la cárcel, el cuartel, el hospital, la escuela, la fábrica, y ahora se plantean a escala social general, ¿no? Como dijo el Wu-Tang Clan, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que no es diferente de una cárcel, ¿no? Las dinámicas disciplinarias de economía del poder y de vigilancia que se empleaban en las cárceles, hoy se han generalizado en las calles. Les voy a dar un ejemplo de esto, la cámara de seguridad, ¿no? Es muy probable que el 90% de las cámaras de seguridad que vemos alrededor o no funcionen, o no se estén grabando, o nadie la esté viendo, y aunque funcionaran, estuvieran grabando, estuvieran viendo, que la información que den sea insignificante. Si alguna vez les han tocado que se metan a robar a su casa o los asalten o algo y quieran ver la cámara, se dan cuenta que no sirve para nada. Que en realidad, pues bueno, al final tienes una imagen de que te asaltó y ¿qué haces? Lo vas a buscar, ¿no? Entonces, no, es inútil, ¿no? Pero tiene una función panóptica. O sea, cuando piensas en hacer algo, nunca estás seguro si casualmente esa cámara le está vigilando Harfush o quien sea, ¿no? O sea, en ese momento está exacto viendo esa. Es muy probable que no, casi seguro que no. Pero ¿y si sí? Esa es la función de la sociedad disciplinaria. Y eso te disciplina, porque ya te portas bien, porque no sabes si te están viendo. Y por ejemplo, tú dices, yo no sé si... Uso otro ejemplo Foucault muy bueno, ¿no? Dice, ¿cómo es posible, cómo se logra la economía del poder, de la vigilancia? ¿Cómo se logra ejercer la vigilancia con una economía de poder en un espacio disciplinario? Y voy a usar el ejemplo del salón de clases, y es genial. Dice Foucault, sería imposible que hubiera suficientes maestros en un aula para vigilar a todos los alumnos. Es imposible. Quien ha dado clases a nivel básico sabe que no se puede, ¿no? En el mejor de los casos, los verás un par de veces a la clase, pero estás dando clase, vigilando, viendo, no se puede, ¿no? Y entonces,
lo que hizo la institución disciplinaria de la escuela fue implementar un mecanismo de rangos dentro del salón. Inventaron al jefe de grupo. Entonces el jefe de grupo se le da un rango especial que no vale nada ni significa nada, pero se le estamenta dentro de ese propio mecanismo para disciplinarlo. Se espera de esa persona algo más que soplonee a los demás. Entonces el maestro puede irse con la seguridad, no de que el jefe de grupo va a decir, sino de que nadie está seguro si el jefe de grupo va a decir o no. Y eso los disciplina, gratis, ¿no? El mecanismo del soplón es un mecanismo de economía del poder, ¿no? Tú nunca sabes quién va a soplonear, ¿no? Si disfrutas de cualquier práctica ilícita en la calle, sabes que siempre está el riesgo del héroe de la colonia, ¿no? Del vecino que ahora va a dar la vida para defender esa barda o lo que sea, ¿no? Nosotros, es frecuente, por ejemplo, en estas prácticas, llega la policía, te detienen, te están hostigando un rato, y ya que no te va a sacar nada, te dicen, mira, güey, la verdad es que un vecino llama, a mí me vale madres, ¿no? O sea, haz lo que quieras, nada más vete porque ya llamaron los vecinos. Entonces te das cuenta entonces que tú puedes estar haciendo cualquier práctica, pero no estás seguro. Obviamente no te está viendo una cámara, no te está viendo un policía, pero no sabes si te está viendo un vecino, y ese vecino te va a entregar. Recordemos, en 1984 dice Winston, el peor enemigo de las familias eran sus hijos. Eran los hijos quienes siempre entregaban a los padres, quienes los entregaban al partido por faltas, ¿no? Entonces tenías siempre a tu gendarme en tu casa, ¿no? Y al final al vecino, spoiler de la novela, lo entrega que el vecino es un devoto del partido, lo entrega a su hijo, de que no sé qué dijo en sueños, algo está diciendo en sueños, y el hijo lo deslata con el partido y va a la tortura, ¿no? Entonces esa es la función de la sociedad panóptica, ¿no? Y entonces habría que reconocer, ¿no?, cómo estas estrategias disciplinarias que empiezan en esos espacios confinados se extienden a otros espacios o se comparten con otros espacios. Estas formas de ejercer poder, ¿no? La creación de perfiles, la vigilancia, la estamentación, el no ocio, todas estas estrategias disciplinarias juegan un rol, ¿no? Como dice Graves en Trabajo de Mierda, ¿no? El gran descubrimiento es que el trabajo no solamente produce, también disciplina, ¿no? Y que si la gente no trabajara, pues se pondría a pensar. Entonces hay que inventar, una vez que ya todo el trabajo se hizo, o una vez que ya las necesidades básicas de las personas se satisfacen en 15 horas de trabajo a la semana, como decía Keynes, pues hay que inventar nuevos trabajos para que la gente no esté pensando cosas y estén desde eso trabajando, ¿no? Aunque esos trabajos sean completamente improductivos, ¿no? Aunque se dediquen a hablar por teléfono para vender seguros o ofrecer tarjetas, o se dediquen a lo que sea, cualquier actividad inútil. El chiste es que hagan algo, porque si no salen del margen disciplinario, ¿no? Del marco disciplinario, perdón. Cierro con la última cuestión sobre vigilar y castigar. Foucault reconoce una última transición en su época en la institución disciplinaria. El ejemplo paradigmático sería el hospital, digo, en la cárcel, pero veremos cómo se aplica a todas las instituciones disciplinarias. Y esto es, dice, la cárcel de la Reforma tenía el modelo de la fábrica. O sea, está fuera de la ciudad, es un espacio limitado en el que pagas tus bienes con tiempo, ¿no? Y en los que se mide la infracción, ¿no? ¿Qué hiciste? Mataste a alguien, cuesta 20 años, métete. Das 20 años, sales a los 20 años, perfecto, adiós, se acabó, ¿no? Dice, la cárcel moderna está adoptando la forma de otra institución disciplinaria que no es la fábrica, sino la del hospital. Dice, el modelo penitenciario actual es un modelo hospitalario. Y no solo eso, sino que las instituciones disciplinarias quieren ahora aceptar un modelo hospitalario. Entonces ya la idea no es que pagues tu crimen, sino que te arregles, que te compongas. Dice, y entonces, dice, todas las cárceles tienen a su médico. ¿Cómo se llama ese médico? El juez de sentencia. O sea, antes matar a alguien costaba 20 años. Razón por la que lo hubieras hecho no importaba, si no te arrepentías no importaba, si lo que fuera, ¿no? Nada más cuesta esto, perfecto, ahí están mis 20 años, ya, se acaba, ¿no? Ahora no. Ahora dice, llegas a la cárcel y lo primero que se hace es examinarte. Se te hace exámenes médicos, exámenes psicológicos, exámenes de si te arrepientes de lo que hiciste, tienes que hablar con un psicólogo, etc, 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 ¿no?
Y entonces, con base en eso, el juez penitenciario te da tu tratamiento. 20 años. Y a los 20 años me vienes a ver y veo si ya te arrepentís, si ya cambiaste. Y si no has cambiado, otros 5. Y si no has cambiado, otros, ¿no? En la película basada en la novela de Stephen King, ¿no? De Sueños de Libertad, Shawshank Redemption, se ve este problema, ¿no? En que uno de los temas de red es que todos los meses, creo, va con el Tribunal de Libertad Condicional y lleva su caso perfecto y siempre lo rechaza, ¿no? Y al final se desespera, les dice que nadie cambie en la prisión, que es un ejercicio inútil, y lo liberan, ¿no? Entonces, ese es el juez, ¿no? Dice, ahora es un modelo hospitalario, ¿no? Ahora no vas a la prisión a pagar, vas a la prisión a curarte. Y eso llega al extremo, dice, por ejemplo, lanza una frase poderosísima Foucault hacia el final. Dice, pregunta, y es una dice al final, ¿y las cárceles sirven? Y dice, a primera vista pareciera que no. ¿Por qué? Porque estamos llenos de cárceles y no se reducen las faltas. Entonces, pues, no están deteniendo las faltas de ninguna forma las prisiones. Pero dice, ¿será que la prisión no sirve para impedir las faltas? Dice, ¿será que la función de la prisión es más bien administrarlas? Inventariarlas, ordenarlas, redirigirlas. Dice, de hecho, tiene la función contraria. Y aquí lanza una provocación Foucault, que parece una frase boba, pero que tiene mucho poder. Dice, la cárcel crea a los delincuentes. No los crea nada más porque los ponga... O sea, dice, aquí habría que pegarnos, dice, los primeros grandes críticos en el siglo XX de la prisión fueron los anarquistas. Y los anarquistas decían, no, es que la cárcel crea a los delincuentes porque las condiciones sociales, ¿no? Dice, no, va más allá. Dice, la prisión crea al delincuente. ¿Por qué? Porque antes de la prisión hospitalaria había infracciones. En la prisión hospitalaria nace el delincuente. ¿Por qué? Porque llegas antes llegabas y decías, a ver, ¿qué crimen cometiste? No, pues ok, tantos años, ya. No preguntaban quién eras, ni por qué lo habías hecho, ni qué creías, ni si te arrepentías, nada, ¿no? Ahora dicen, a ver, pero, ¿y por qué lo hiciste? ¿Y qué pensaste? ¿Y tu papá te abrazaba? ¿Y alguna torturaste un gato? Y entonces dice, y se crea una complicidad entre la prisión, la nota roja y la literatura policíaca, en este caso pensaríamos el Investigation, Discovery y demás, para crear al delincuente. O sea, ya no es el crimen, nace el criminal, nace el que está hecho para cometer crímenes y que tiene que ir a la cárcel no a pagar su crimen, sino a curarse de su criminalidad. Ese es el modelo de la prisión moderna. Y dirá Foucault, y no solo de la prisión moderna. Vemos cómo estas dinámicas, estas estrategias disciplinarias, estas estrategias de poder se extienden del hospital a la cárcel, de la cárcel a la escuela, ¿no? Hemos vivido las últimas 2 generaciones del boom de la medicación de niños en las escuelas, ¿no? Del déficit de atención, de la dislexia, del espectro del autismo, y a todos los niños de la escuela hay que mandarlos al hospital. Y hay que tratar, y el hospital y en la escuela toma una naturaleza médica. Y entonces ya no es que seas huevón, ya no es que dibujes feo, es que estás enfermo. Y no basta con que dibujes mejor, pero de veras te compusiste, ¿no? Y empieza el mecanismo de medicar a los niños en las escuelas. Y en las fábricas se crean los perfiles, se introduce la medicación, el hospital en la fábrica, ¿no? Decía, en 1967 publica la Internacional Situacionista un texto que se llama La miseria del medio estudiantil. Texto interesante porque es un fanzine, un folletito que imprime la Internacional Situacionista, lo lleva a la Sorbona, no a la Normal Superior, y lo esconde en todos los libros de la biblioteca. Entonces lo esconden en la noche en todos los libros y a la gente le salía, ¿no? Y en los actos lo van dejando, ¿no? Así, la miseria del medio estudiantil. Y una de las cosas que dice la miseria del medio estudiantil dice: la demanda más patética que lanzó la Federación Estudiantil en París es exigir que la escuela nos dé tratamiento psicológico. Dice, estamos justo tomando una decisión disciplinaria y revolviéndola con otra, ¿no?
¿no? Y entonces ya, a ver, pero ¿y por qué le dijiste eso al psicólogo que tú no te gustaba tu trabajo? No, o sea, ¿saben? Entonces ya empiezan esta nueva aproximación a la disciplina, ¿no? Y habría que pensar en la sociedad disciplinaria el rol que juega el llamado farmacocapitalismo y demás, y que tanto no es una versión de la estrategia hospitalaria aplicada a la prisión, ahora aplicada a la sociedad disciplinaria en general. Hay un ejemplo muy bueno de esto, hay un texto que se llama, creo que no está en español, espero que pronto sé que estaba en proceso de traducción, pero en inglés se llama Revolution or Gangsterism. Es un artículo breve que habla sobre cómo es un estudio de caso en Chicago de cómo la introducción del crack a los barrios negros disuelve a las panteras negras. Y es muy interesante porque dice, el texto empieza, ¿no? Y habla sobre, dice en una parte, recuerdo, entonces, ¿no?, se organizan las panteras negras y crean toda una red de autodefensa comunitaria y de apoyo, porque no se suele pintar solamente el lado armado, pero era el lado de los comedores populares, de los proyectos de vivienda, ¿no? En Chicago, estaba hablando del caso de Chicago. Dice, una vez que este movimiento llega a un punto álgido, la estrategia de disolución va a tener dos momentos. Primero, la persecución de los activistas. La película de Spike Lee reciente, esta de Black Judas, muestra estos casos, ¿no? En que se les dice, y en estos procesos no se les mata, se les envía a prisión con sentencias absurdas, ¿no? El caso de Mumia pues sería uno paradigmático. Pero dice, pero pasa algo curioso, dice, se les sentencia a la prisión y a la vez sentencia a la prisión se introduce una forma de cocaína barata que venía de Colombia, que tiene que procesarse para no hacer daño, y se procesa como crack, ¿no? Entra a los barrios y a las prisiones. Y entonces, es el estudio de caso, sigue este personaje, salen los líderes de las panteras negras, mágicamente salen de prisión en una apelación después de unos años, adictos al crack. Y cuando regresan a sus barrios, transforman las estructuras de autodefensa en pandillas para ser la policía de los barrios negros, ser quien vigila y quien disciplina a los barrios negros a través de la violencia y del crack. Y luego se crea un movimiento cultural que fomenta esto como lo deseable, el gangster rap, ¿no? Entonces se crea un círculo vicioso de cómo en la visión del gangsterismo es una estrategia disciplinaria para suprimir a las panteras negras. En el caso de estudios de Chicago. Pero es muy interesante, ¿no? Con esta transición de la disciplina en la prisión a la disciplina en el barrio, ¿no? Habría un ejemplo aquí relativamente moderno, ¿no? De los 70, 80 de este proceso, ¿no? En fin, eso es Vigilar y Castigar de Foucault. Seguro notaron que es un texto difícil de seguir a renglón corrido, pero creo que lo fundamental con los textos de Foucault es intentar encontrar estos momentos en que plantea lo que quiere hacer, o sea, en que lanza sus argumentos filosóficos fuertes, ¿no? Disciplina es esto, vigilancia es esto, lo que queremos hacer es esto, poder es esto, y desde ahí es más fácil reconstruir qué quiere hacer, ¿no? Y claro, es más sencillo cuando entendemos con quién está dialogando, ¿no? O sea, si entendemos vigilar y castigar como la respuesta a la superación de la metafísica de Heidegger, gana mucho poder. Dices, claro, pues sí, o sea, el viejo no entendió la noción de poder, porque nunca se confrontó con el poder, ¿no? Nunca se enfrentó al concepto de poder, no a los saberes y estrategias del poder, ¿no? Que es lo que intenta Foucault con el grupo de investigación penitenciario y que cristaliza en Vigilar y Castigar, ¿no? En fin, eso es Vigilar y Castigar. No sé si tengan algo que quieran decir o que quieran preguntar o lo que sea, que tenemos unos minutitos todavía, ahora sí, acabamos en tiempo y forma. Bueno, es que al principio nos tiene que ver con esa pregunta antes de que pasáramos a el texto, pero como
porque al principio, cuando hablamos de esta relación de tensión y que siempre reconoce una agencia, a raíz de la época moderna que reconoce a los individuos como seres racionales, etcétera, etcétera, como que parece muy distinta a cuando vigilar y castigar se vuelve una cuestión más coercitiva. Entonces, quería preguntar si para Foucault siempre el poder es una, pues siempre implica coerción. ¿Cómo? O sea, ¿coerción en qué sentido? Pues cuando, bueno, se supone lo que yo entiendo por coerción es siempre este uso de la fuerza para manejar la voluntad de Sí, entiendo. Ese es un tema que no lo mencioné y que bueno que lo digas, porque es una cosa que Foucault aborda y que deja sobre la mesa. Dice, no todo ejercicio de poder va a ser un ejercicio de fuerza bruta o explícita. Dice, si piensen ustedes en lo que implica la transición del suplicio a la reforma penitenciaria, se presenta como un mecanismo de suavización del poder, de humanización, pero en realidad es solamente un cambio del lugar de la disciplina, ¿no? O sea, si lo analizáramos podemos pensar que quizás es mucho más terrible la prisión que el suplicio, pero en cambio se pinta como que la transición del suplicio a la prisión es una transición que suaviza el poder, que lo vuelve más ligero, ¿no? Entonces, esa es otra cosa importante, salvo que en Foucault, que hay que entender que estas relaciones de poder muchas veces van a ser más, y nosotros pensamos desde la economía del poder, desde esta hipótesis de la economía del poder, el poder y la disciplina van a ser más efectivos entre más sutiles sean, entre menos abiertos se expresen, ¿no? Disciplina quiere decir volverte dócil para que hagas lo que otro quiere que hagas. Entonces, para hacerlo más económico, la sociedad disciplinaria va a buscar siempre modos de hacerte hacer lo que ellos quieren sin tener que ejercer mucha fuerza sobre ti, o sin ejercer una fuerza bruta sobre ti. Contraste, insisto, con la imagen del suplicio, ¿no? En el suplicio, el monarca te atrapa, te encierra en el calabozo, te tortura, te latiga, lleva a que todo el mundo se burle de ti, te cuelga, te corta en cachitos y quema tu... No, o sea, es un exceso de poder para hacerte hacer o hacer a gente hacer lo que él quiere. Contrastemos eso, por ejemplo, con una cámara de seguridad. Una cámara de seguridad tiene una naturaleza de disciplina o disciplina a los cuerpos con una economía de poder mucho más alta. O sea, es muy probable que la cámara ni siquiera esté prendida, pero juega la función disciplinaria, ¿no? Entonces, eso es lo interesante del poder, que también tiene una tendencia a encubrirse, ¿no? A autoencubrirse y a mostrarse como en estas mutaciones, como unas mutaciones que intentan hacerlo sutil, suave, más humano, ¿no? Cuando siguen siendo los mismos ejercicios de poder. Yo sobre la utopía del pudor judicial, así, por lo que entiendo es esto de como para justificar como matar, así, para justificar que matar a alguien le damos la última cena o hacemos que su muerte sea como lo menos doloroso, ¿y eso? La utopía del pudor judicial. Que sí lo mencioné al principio, ¿no? Sí, y y es lo que dice, ¿no? O sea, al final, pensemos estas relaciones están más conectadas con la noción del suplicio. Es casi un reconocimiento del enemigo, ¿no? Como decir, bueno, sí, ya te vencí, pero no. Insisto, contrasta esto con el campo de concentración, ¿no? El campo de concentración que lo vuelve un proceso eficiente de muerte, ¿no? Un proceso rápido de procesamiento, ¿no? Que es económico, que puede vigilarlo una sola persona, ¿no? Ese era el ideal de la cámara de gas, ¿no? Que una o dos personas puedan operarla y no se necesitara un gran ejército para fusilar gente, ¿no? Y es un poco esta la idea, ¿no? Y insisto también, otra cosa importante del suplicio es eso, pensemos que es excepcional, ¿no? Que estas formas de ejercicio de poder son excepcionales. O sea, no hay suplicios diarios,
es un acontecimiento, ¿no? Costoso, en que vemos cómo ejecutan al pirata o ejecutan al asesino y interrumpe todo el orden social, ¿no? Interrumpe el trabajo, interrumpe todo, ¿no? Y es todo en otros términos, ¿no? El suplicio es un teatro del castigo, es un castigo teatral, ¿no? La economía del poder lo vuelve más un proceso industrial, ¿no? O sea, piensa en la cárcel. La cárcel, la idea es que puedan disciplinar a la más gente posible, los menos custodios posibles. Entonces sería, yo creo, la gran diferencia. En el fondo, ¿qué subyace ahí? Dos formas diferentes de ejercer poder, ¿no? Un poder excesivo y a la vez débil contra un poder económico y omnipresente, ¿no? Sería ese un poco la diferencia, ¿no? Porque, insisto, otra cosa es que el suplicio castiga a uno de 1000. La idea es que te disuade y dices, chini, si me toca a mí también. Pero en realidad, pues, una vez cada un montón de tiempo hay uno, ¿no? O sea, es muy probable que puedas salirte con la tuya eternamente, ¿no? Mientras que recuerdo este ejemplo que es de la historia de la locura, pero toca mucho, ¿no? Dice, cuando se pone el hospital general, dice creo que 3 de cada 100 franceses todos llegaron al psiquiátrico. O sea, todo el mundo pasaba por el psiquiátrico, ¿no? O sea, se volvía no excepcional, sino ya todo el mundo entraba, ¿no? Una cosa mucho más común, ¿no? ¿Algo más, colegas? ¿Algo más que quede en el tintero de vigilar y castigar? Les insisto, ¿no? O sea, el pensamiento de Foucault suele pensarse como con 3 etapas, ¿no? Una etapa, la arqueología del saber, hasta palabras y las cosas, más o menos, y la arqueología del saber, que es un texto retrospectivo. Vigilar y castigar, este época, textos de los 70s, que van a ser textos sobre todo genealógicos, y va a empezar a desarrollar hacia historia de la sexualidad, de hermenéutica del sujeto, un énfasis más fuerte en la agencia del oprimido, ¿no? En cómo los ejercicios de poder también implican un cambio de uno, ¿no? Dice, para adelantar un poco esa idea, dice en hermenéutica del sujeto, ¿no? Conócete a ti mismo, en griego era cuídate a ti mismo, ¿no? Todo saber no solo suponía un ejercicio de poder hacia afuera, sino un ejercicio de transformación hacia uno mismo. Decía, en la filosofía se le olvidó toda la ascética, o sea que decía para Sócrates y Platón todavía la filosofía era una práctica, o sea, suponía un cambio de ti mismo. Tenías que disponerte a hacer filosofía, tenías que prepararte espiritualmente, purificarte o lo que fuera, ¿no? O sea, tenías que cambiarte tú mismo, ¿no? Dice la filosofía, el pensamiento moderno ya no cree que haya que modificarnos para... Simplemente es una adquisición de saberes, no te cambia lo que sabes, ¿no? La filosofía antigua suponía ¿cómo se llama el término griego? El epimeneias, el cuidado de sí, ¿no? El cambio de sí, que ese va a ser el último de tus pensamientos, en que ya no va a ser cómo te ejerce el poder sobre ti, sino cómo tú te cambias, o cómo tú frente a esos ejercicios de poderes también te modificas, cómo tú recibes esos ejercicios de poder también, ¿no? O la posibilidad de ejercer poder, de contestar ese ejercicio de poder sobre ti, ¿no? Sería el último momento de su obra, ¿no? Y por eso, por ejemplo, a Foucault le va a gustar, le van a obsesionar personajes como el Marqués de Sade, ¿no? O sea, personajes que frente a un ejercicio de poder contestan, ¿no? O sea, que responden de otra forma, ¿no? Y este tipo de juegos de resistencias, ¿no? Que eso va a ser crucial. Por eso también el pensamiento de Foucault va a ser muy importante para toda una serie de tradiciones intelectuales en los 80s y 90s, ¿no? O sea, todas las formas de resistencia desde su subalternidad pues van a suponer algo de Foucault, ¿no? O sea,
la sociedad te aliena, te oprime, te todo, pero pues no estás manco también tú, ¿no? O sea, algo puedes hacer, ¿no? Y ese espacio de juego va a ser lo que, sobre todo al final de su vida, va a obsesionar a Foucault, yo creo, ¿no? O sea, la posibilidad de cambiarse, ¿no? De modificarse a uno mismo, va a ser el tema que va a obsesionarle y que va a quedar inconcluso en su obra, ¿no? Porque su obra finalmente, bueno, como todas queda inconclusa y como saben con algunos tomos que a no publicarse, ¿no? O sea, que Foucault pide que no aparezcan, ¿no? Él pensaba también, porque otra cosa que creo que hace muy, muy reconocible es que no es un pensador reiterativo. O sea, una vez que ya dijo, ya, ¿no? Por eso la tradición de, yo creo que de la arqueología a la genealogía. O sea, podríamos pensar Vigilar y Castigar como un segundo Historia de la Locura, pero no repite los temas de Historia de la Locura, le da otro giro, ¿no? O sea, Foucault tiene, y es lo que contaba, por ejemplo, su pareja sobre su obra no publicada, ¿no? Que lo Foucault decía, no es que no quiera, no es por Candaya que no quiera que se publique, es que creo que esto no agrega nada, o sea, que ya es reiterar lo que ya dije, o sea, si ya está en un libro, ¿para qué hacer otro libro que diga lo mismo? ¿No? O ¿para qué seguir si, o sea, no, por ejemplo, Historia de la Sexualidad no era hacer una historia de toda la sexualidad, sino en la historia de la sexualidad mostrar estos procesos, ¿no? De genealogía y eventualmente de epimeleyas, de cuidado de sí, de cambio de uno mismo, ¿no? Si ya no lo mostraba más, pues ya que yo tenía que seguir haciendo por hacer, ¿no? Entonces eso es también interesante de Foucault. ¿Algo más, colegas? ¿Algo más que quieran decir? ¿Algo más que quede pendiente? Les quería decir un par de cosas. Primera, y bueno, ya lo comentamos, lo comentan también las escuelas de YouTube, como parte de los ajustes que estamos haciendo o que están haciendo en la facultad al plan de estudios, una de las cosas que hemos notado pues, es que en realidad como que entre metafísica y ontología la diferencia no es nada clara, ¿no? Y que ustedes se les ponen dos materias y que no tiene sentido, ¿no? Pero lo que implica también eso es que tenemos un montón de profesores y al parecer, ¿no? Algunos van a pasar o vamos a pasar ahora, para que no esté tan saturada la obligatoria, en los próximos semestres vamos a pasar a problemas. Entonces, parece que yo voy a ser uno de ellos. A partir del siguiente semestre, probablemente, no sé si empiece en vigor el siguiente semestre, empezaría a dar problemas de ontología y metafísica. El pro de esto es que es una materia que pueden tomar como más, o sea, no es una materia básica, pueden tomarla los últimos años de la carrera y que podemos ver temas más especializados, ¿no? Yo ya quería una materia que me permitiera entrar a este tipo de cuestiones que lo platicábamos, no puedo dar metafísica y no darles a Platón, ¿no? No puedo no dar a Descartes, no puedo no dar a Kant. Pero ya en problemas podemos entrar de lleno a Virilio, a Foucault, a Simone Weil, a todos esos temas que son quizás lo que yo más investigo, que más me interesa. Y bueno, pues es probable estén atentos, porque es probable que ya próximamente esté en los siguientes semestres esta materia ahora como alternativa. Otra cosa, próxima clase, no tenemos clase porque es Semana Santa, pero la semana que sigue regresamos y vamos a ver a Hajime Tanabe, vamos a ver Escuela de Kioto. Les voy a pedir que lean 3 textos. La introducción a filosofía como metanoética, esa está en línea, la edición de Herder la hicimos aquí, se tradujo aquí en la UNAM, la tradujo el equipo de Rebeca y bueno, está una traducción muy buena. ¿Cómo? Filosofía como metanoética, de Hajime Tanabe. Metanoética. ¿Cómo se escucha? Está en Herder, esa edición, y está en línea libre. La introducción quiero que la lean y quiero que lean en un libro que se llama, les digo porque es un libro desgraciadamente raro, se llama y que no necesariamente concuerdo mucho con, se llama Defending Japan's Pacific War, Kyoto School Philosophers and Post-White Power, de David Williams. Solo tiene 2 libros de David Williams, este y otro, Defending Japan's Pacific War. Al final del libro, en las últimas, así que es tramposo Williams, al final de su libro, para que la gente lo comprara,
pone un apéndice con 2 traducciones nuevas de Tanabe. Entonces quiero que lean esas traducciones. Voy a subirlas al grupo, los 2 libros, porque ya se consigue en línea, pero sí fue un poquito más complejo conseguirlo. Uno es La filosofía de la crisis o la crisis de la filosofía, que es el artículo que escribe Tanabe para contestarle el discurso del rectorado a Heidegger, muy interesante. Y otro que se llama, ya lo perdí, otro que se llama Sobre la esfera de coprosperidad, que es muy interesante porque va a ser una respuesta al mito del militarismo, y además va a ser donde Tanabe va a plantear su pensamiento del conflicto, que yo creo que es extremadamente rico. Entonces, para quien ya ha tomado estos cursos y Tanabe, estos son cosas nuevas, ¿no? Es un poco lo que estoy trabajando en mi tesis. Entonces, pues a ver qué tal, ¿no? Serían entonces los 3 materiales, ¿no? La introducción a la filosofía como metanoética, la carta de Heidegger, la respuesta al discurso de doctorado de Heidegger, y sobre la esfera de prosperidad. Estos últimos 2 están en el libro de David Williams, Defending Japan's Pacific War, ¿no? De David Williams. Se los pongo en el grupo, y si alguien tiene problemas, pues escriban, se los mando. El 4 sí nos vemos, que vemos Tanabe. El 11 descansamos, y el 18 veríamos a Hitsamatsu Shinichi, que también es una cosa que nunca se ha dado acá en la facultad. A ver qué tal. Vamos a ver el concepto de posmodernidad de Hitsamatsu Shinichi, la faz, y es un rollo así. Y ya. Pues eso es toda tu información. Bueno, muchas gracias, colegas. Tengan buena Semana Santa. Diviértense, descansen, y nos vemos de vuelta el 4, ¿no?